Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Hoy desde la Feria del Libro de Bogotá 2023 con una invitada muy especial que es Mónica Ojeda. Mónica, bienvenida. Ay, muchísimas gracias por invitarme. Mónica, en este podcast somos muy fans. Quiero que sepas que peleamos en una piscina de lodo por saber quién te entrevistaba y yo gané. Ay, maravilloso. Pido perdón a mis compañeros porque estábamos todos muy emocionados de tenerte. Te leemos hace un montón, leímos Mandíbula, hemos sido muy seguidores de los textos que han salido en diferentes compilados y hoy nos convoca un libro maravilloso que se llama Las Voladoras, publicado con Páginas de Espuma. Y quisiera que habláramos antes de este movimiento al cuento, ¿no? Porque hay muchas cosas que se sostienen, pero sí que casi que le diste la mano o la vuelta a la mano para entrar al cuento. Hablemos de ese paso. Sí, yo creo que a mí me gusta tomarme la escritura desde un lugar de juego, desde un lugar de ludicidad. Entonces, pues ya había escrito novela, ya había escrito poesía. Me interesa bastante el ensayo literario, o sea que en algún momento a lo mejor, pero el ensayo creativo literario, no el ensayo académico, no, sino me interesa, por ejemplo, me gusta mucho Pascal Quignard, que es un autor francés que hace unos ensayos fragmentarios muy hermosos sobre la música. A mí me encanta eso y en algún momento a lo mejor me gustaría hacerlo. Pero en ese momento pensé, bueno, en realidad es que me apetece escribir un libro de cuentos. Además, no es que me apetecía escribir un cuento o dos cuentos, no, quería hacer un libro. O sea, la idea del libro como algo orgánico, como escribir un cuento tras otro, que tuvieran vasos comunicantes, que pudieran dialogar. Quería que no fuera ese diálogo tan evidente, que fuese un poquito más soterrado, pero que estuviese allí. Y dije, bueno, estaba en medio de la pandemia, además, estábamos encerrados en Madrid y dije, no, sí, me voy a poner ahora o nunca, me voy a poner a escribir este libro de cuentos, un poco para jugar eso, como, y cómo seré como escritora de cuentos, ¿no? Voy a descubrir cómo seré como escritora de cuentos. Me gusta que arranquemos por ahí porque, claro, venías de la novela, pasas al cuento. De entrada es un libro que uno siente que está pensado para ir de esa manera, ¿no? De 1 a 2, a 3, a 4 y uno termina el libro y dice, tiene todo el sentido que se llame Las Voladoras. Ya sé por qué se llaman Las Voladoras y por qué ese cuento tiene como el protagonismo en medio del libro. Pero quisiera, Mónica, que nos adentráramos en las categorías grandes porque el terror es gigante, ¿no? Y del terror se han dicho muchas cosas. Y entonces tenemos a Frankenstein, tenemos payasos que nos dan pánico, pero a todos nos aterran y nos paralizan cosas distintas. Y yo creo que esa sensación, terror, quietud, tú tratas también como de abonarla y agarrarla con las manos a lo largo del texto, pero además te has interesado por hablar o por buscar lo que está cerca y puede devorarnos, ¿no? Como que puede acabar con nosotras. ¿Cómo has trazado esa línea de ruta, de búsqueda a través del lenguaje hacia el miedo? A mí hay algo que me fascina del miedo, y es que funciona siempre en tanto que no lo entiendas. Es decir, si tú entiendes el miedo desaparece. El miedo existe porque hay algo que no entiendes, hay algo que no comprendes, hay algo que te excede, hay algo que te supera. Y claro, para una persona que escribe yo creo que es bastante tentador, bueno, para todo creador en general, es tentador adentrarse en lo desconocido, ¿no? Aquello que sientes que puedes de alguna u otra manera aprender a conocer. Y en el miedo siempre hay una revelación, es decir, el miedo te revela algo muy íntimo, muy privado de ti mismo. Es porque al final de cuentas las cosas que te dan miedo tienen que ver con experiencias propias, con tu propia sensibilidad en el mundo, con tu cuerpo, con el lugar geográfico del que vienes, con tu historia. Entonces dice cosas tan fuertes, tan potentes de ti mismo, tus miedos, que
a veces estamos ciegos delante de ellos, o sea, no somos capaces de verlos. El inconsciente habita mucho allí también, entonces creo que el mundo de los sueños, de las pesadillas, cuando mencionabas los payasos, por ejemplo, ¿no? Como ¿por qué te dan miedo los payasos? Uno piensa, ¿por qué? Porque hay personas que sí, hay personas que no. Al final, cuando uno piensa en estos monstruos, los payasos, los fantasmas, los monstruos en general, ¿no? En realidad son metáforas de miedos mucho más reales y tangibles, ¿no? Pero a veces el cerebro necesita hacer metáfora porque la realidad desnuda es demasiado cruenta como para poder mirarla de frente. Necesitas disfrazar algo y le pones el disfraz de payaso o el disfraz de el Conde Drácula o de lo que quieras, ¿no? Entonces, eso a mí me parece fascinante del miedo, ¿no? Hay una dramaturga inglesa que se llama Joanna Bailey que dice there is joy in fear, dice hay una alegría en el miedo, sería como la traducción al español, y a mí me parece interesante también esa idea, ¿no? Hay una alegría en el miedo, sí hay una alegría porque, como digo, es difícil adentrarse en las cosas que nos dan miedo porque nos dicen muchas cosas de nosotros, pero a la vez, si lo hacemos, encontramos una revelación, de repente le ponemos lenguaje a lo que antes no tenía nombre, le ponemos nombre y por lo tanto en ese momento no es que desentrañamos el corazón de nuestras fragilidades, pero nos acercamos y al acercarte ya el miedo se sosiega, ya no es tan fuerte, ya no tiene tanta potencia sobre ti, no es que desaparece el miedo, pero ya no te controla, ¿no? Me interesa mucho esa barrera que sitúas al final porque a mí me parece que buena parte de esquivar lo que nos aterra es justamente una aversión al dolor, ¿no? A mí me encanta de este libro que una vez se adentran en el miedo, duele, claro, y asusta, pero no asusta tanto, porque siento que lo que logras hacer a través del lenguaje es agarrar ese huequito en la pared del miedo y tocarlo suavecito, ¿no? Bordear el miedo. Y quisiera que habláramos de eso, Mónica, de lo que implica también, o desde los lugares emocionales, físicos, geográficos, desde los que te sitúas para bordear el miedo. Sí, justamente yo creo que, por ejemplo, Las Voladoras es un libro de cuentos en donde la gran mayoría de los cuentos están protagonizados por mujeres y por lo tanto las experiencias que además tomo, experiencias de mujeres en la contemporaneidad, en la zona andina, que puede ser desde las áreas rurales de la zona andina como también las ciudades, y entonces hay cuentos que trabajan con situaciones de mi país muy específicas, como por ejemplo el derecho al aborto, ¿no? Hay Sangre Coagulada, que es un cuento que gira sobre estas matronas, estas mujeres que se encargan en pueblos en donde, como en mi país está prohibido el aborto, todavía es ilegal, como estas mujeres hacen un servicio a la comunidad y sin embargo son tachadas de brujas, son odiadas y amadas por la comunidad a la vez, ¿no? Porque al final tú recurres a ellas y son las únicas que te atienden para tratar de ayudarte a poder interrumpir tu embarazo, pero a la vez también las odias porque te muestran esa cara de lo prohibido y del desdén social que todo tu entorno, con el que todo tu entorno te signa por haber decidido interrumpir tu embarazo, ¿no? Entonces hay ahí una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un cuento que va sobre eso y va sobre el miedo a la sangre, sobre el miedo a la relación con la sangre y con la violencia, con la muerte, ¿no? Pero también hay cuentos como Cabeza Voladora en donde va sobre un femicidio, ¿no? Entonces, claro, piensa que el terror justamente a mí me interesa llevarlo siempre hacia ese territorio de lo real, ¿no? Me interesa pensar el miedo no como algo, no como desde los payasos o desde los fantasmas, aunque es verdad que me gusta ver películas de payasos y de fantasmas, me encantan las películas de terror, pero al momento de escribir no me interesa tanto eso como trabajar el miedo como una experiencia emocional que nos atraviesa a todos siempre y además que nos determina, y específicamente en el cuerpo de las mujeres me interesa sobre todo. Mónica, sí. Gracias por hablar con nosotros en De Vital Importancia. No, gracias a ti. Esta es nuestra agenda recomendada para el martes 2 de mayo, último día de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. A las 9 de la mañana arranque con la experiencia artística Ríos Sonorus, en la cual las hijas del agua, Suecuni y Sikicha, van en busca de los niños y las niñas para contarles que los sonidos del agua han desaparecido y necesitan de su ayuda para encontrarlo. Esta búsqueda tendrá lugar en la sala de lectura de primera infancia.
En Talleres 4, a las 10 de la mañana, no se pierda la presentación del libro infantil Un viaje en sombrero de Eduardo Pereira, primer lugar del Premio Nacional del Libro de Cuento Yolanda Reyes. Les tenemos dos opciones a las 11 de la mañana. En Talleres 3, el espacio Escucha el paisaje sonoro con Antonia Bustamante, una introducción al sonido desde sus aspectos físicos y perceptivos. O en el Auditorio Pabellón Colombia, una charla de WWF Colombia que buscará responder la pregunta: ¿por qué la biodiversidad debe estar en el centro de las discusiones de las personas y la política? A la 1 de la tarde, en Talleres 3, no se pierdan la presentación de la novela El último milagro de la muerte de Elkin Arciniegas e Inútiles formas de domar la miseria de Nelfer Pelilla, segundo y tercer lugar del Premio Nacional de Novela Germán Espinosa. Llegamos a las 2 de la tarde, hora en la cual podrá asistir al evento La Escuela Vive, la Justicia Restaurativa de la JEP, un conversatorio entre víctimas, comparecientes y estudiantes en el Gran Salón Raíces E. También hasta ahora, si quieren otra opción, pueden ir al espacio Sin Miedo al Geek, una charla sobre la importancia social de los cómics y el coleccionismo, esto en el Gran Salón Raíces B. A las 4 de la tarde, en la sala Madre Josefa del Castillo, las y los invitamos al conversatorio de la novela Candense Raíces, en la que Carolina Ángel Giraldo nos presenta Raíces, la primera parte de su novela Candense, que será una trilogía con la que abre su alma. También a las 4 de la tarde, si quieren romper el día, tendrá lugar la presentación de Danza Folclórica Flor de Coral, en la cual 12 jóvenes interpretarán música colombiana en la carpa cultural. En Talleres 3, a las 5 de la tarde, podrán ir a la presentación del libro de poesía Educación Sentimental de Marcela Sepúlveda, Premio Nacional de Poesía Álvaro Miranda. O si no, en la sala Madre Josefa del Castillo podrá asistir al evento 101 años del socialismo de Mises, donde se hablará de un texto que buscó refutar la teoría concretada por Carlos Marx y que busca su vigencia en el panorama actual. A las 6 de la tarde, nuevamente en Talleres 3, tendrá lugar la presentación del libro de ensayos El Griot y la Cora, Manuel Zapata Olivella, Historia y Pensamiento. O también hasta ahora, como otra opción, para cerrar la feria, estará el evento Reinterpretaciones Calvinianas, Modelos Espaciales para la Creación Arquitectónica, para que las y los estudiantes reflexionen e investiguen sobre una serie de conceptos de las propuestas de Ítalo Calvino. Tendrá lugar en el Gran Salón Raíces C. Muchas gracias por habernos acompañado en este cubrimiento de vital importancia, por escucharnos y seguirnos. Bueno, buen provecho en este cierre de la Feria del Libro de Bogotá. Hasta pronto. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que De Vital Importancia es un podcast de Capital Sonoro que no podría existir sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Adriana Castellanos y Cian González y las múltiples funciones de quien les habla, María Cuestas. Seguimos en la Filbo, ya casi se acaba. Lean a Mónica Ojeda. Eso es todo por hoy. Gracias. Capital Sonoro.